Primero se elaboró una cámara de trabajo de forma casera. Para ello se utilizaron los siguientes materiales: una caja de cartón y papel aluminio. Primero se cortó la parte superior de la caja, luego con papel aluminio se cubrió la parte interna y externa de la misma y con ello se obtuvo el área destinada a la dispersión del medio de cultivo. Para esterilizar los materiales se utilizó el método de vapor bajo presión realizado de forma casera. Para ello se usaron los siguientes materiales: una olla de presión, pañuelos, frascos y agua. Primero se colocaron varios pañuelos dentro de la olla de presión y se añadió agua hasta cubrirlos. Después, dentro de la olla se colocaron los frascos levemente tapados. Cerré la olla y la coloqué a una fuente de calor durante 10 minutos controlando la temperatura. Para la preparación del medio de cultivo 2, que cuenta con una formulación intermedia, se utilizaron los siguientes materiales: un guineo, una licuadora, agua, una jarra medidora, 2 sobres de gelatina sin sabor y complejo B. Primero se colocó en la licuadora 250 mililitros de agua, una pastilla de complejo B, medio guineo y se procedió a licuar. Después se colocó la mezcla en una jarra medidora, luego se le agregaron 2 sobres de gelatina sin sabor y se mezcló. Finalmente se aforó hasta 500 mililitros con agua previamente esterilizada en el microondas. Para esterilizar el medio de cultivo 2 se usó el microondas. Para este proceso primero se colocó el medio de cultivo en un recipiente de vidrio. Seguidamente se lo colocó dentro del microondas y se lo programó a un tiempo de 5 minutos. Luego de esterilizar el medio de cultivo se procedió a preparar un ambiente estéril para la dispersión. Para ello se limpió con alcohol la cámara de trabajo previamente realizada. Luego se colocaron 3 velas encendidas dentro de la caja para crear un ambiente estéril. Después me coloqué una mascarilla, alcohol en las manos y en los materiales que introduje en la caja. Esto para prevenir algún tipo de contaminación. Con ello procedí a dispensar el medio. Durante este proceso los frascos y las tapas fueron pasados por la llama de las velas para mantener la esterilidad. Al finalizar la dispersión se colocó papel funda en las tapas de los frascos y se dejó reposar hasta que estos se gelificaran. Como resultado se obtuvo que un total de 8 frascos se gelificaron 12 horas después de la dispersión. Además, después de 5 días el estado de gelificación del medio de cultivo empezó a descender, es decir, que empezó a volverse líquido. Después de 10 días todos los frascos perdieron su estado de gelificación y se observó que 5 frascos mostraban contaminación bacteriana, ya que se observó un halo de consistencia mucosa en la superficie del medio. El resto de frascos, es decir 3, no mostraron contaminación. Para continuar con el medio de cultivo complejo se utilizaron 2 tomates. Estos fueron cortados en 4 partes y luego fueron colocados en una licuadora. Después de ser triturados se traspasaron en un envase y para ello se utilizó un colador para filtrar el producto. Este producto resultante luego fue pasado por un colador más fino y se recogió en un envase de vidrio. Al resultante se le agregó agua de coco. Luego de añadir el agua de coco se puso a cocinar en agua 3 dientes de ajo y de ellos se extrajo una pequeña parte del líquido y se colocó en el medio de cultivo. Se colocó también azúcar para el medio de cultivo, además de la gelatina sin sabor que va a ser el gelificante. Después de ello se añadió el complejo B, que en este caso era líquido, al medio de cultivo y luego de ello se aforó con agua hasta los 300 ml aproximadamente. Para esterilizar el medio de cultivo se realizó el mismo procedimiento mostrado en el proceso número 1. Aquí se colocaron los envases de vidrio y además el medio de cultivo en su respectivo recipiente de vidrio. Luego con alcohol también se esterilizó el área de trabajo. Se colocaron 4 velas alrededor. Luego con todos los productos estériles se colocó el medio de cultivo, fue traspasado en los recipientes de vidrio y se procedió a tapar de inmediato, así hasta llenar 5 frascos. Se preparó una pequeña cantidad de medio de cultivo ya que los reactivos que se tenía no eran lo suficientes para una mayor cantidad.
También se verificó que los recipientes estén correctamente sellados. De los 5 recipientes, 2 fueron colocados en la refrigeradora para ver si se gelificaba más rápido. De ellos se tuvo también que de los 5 medios, 4 se contaminaron y 1 no estuvo contaminado. A continuación se podrán observar las diferentes imágenes de los medios de cultivo, en donde en algunos se formaron una capa de color blanco que se presenta como un contaminante y en algunos unas burbujitas blancas. Cabe destacar que también uno no presentó ningún tipo de anomalía, por lo cual se determinó que no estaba contaminado y que todos se lograron gelificar. Esto se pudo dar debido al proceso de filtrado que no se realizó correctamente. Cabe mencionar que el proceso de filtrado debe ser con una tela más fina para obtener otros resultados. Preparación del medio de cultivo a base de papa. Este es un medio de cultivo muy básico y muy fácil de preparar en la casa. Lo que necesitamos para la preparación de este medio es gelatina sin sabor, azúcar, una papa, 1 litro de agua, envases de vidrio. Y para la esterilización necesitamos una olla de presión, un horno de cocina y alcohol. Lo primero que debemos hacer es colocar 1 litro de agua en una olla y poner a hervir junto con la papa. Una vez que esta ya haya hervido y la papa se haya desmenuzado un poco, procedemos a quitar la papa y nos quedamos con la parte líquida. Dejamos que se fríe un poco y le vamos a añadir un sobrecito de gelatina sin sabor. Adicional a esto también le vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar. Una vez que esto se haya enfriado un poco más, vamos a vertir en los frascos de vidrio, los cuales debieron estar previamente esterilizados. Para esto yo lo esterilicé de 2 maneras, ya que en la primera, que lo esterilicé únicamente con agua, se me contaminó el medio de cultivo, así como se ve. Y lo primero que hice fue colocarlos en una olla con agua hirviendo, los dejé hervir aproximadamente unos 15 minutos. Luego de esto los envolví en un papel tipo como cartón y los coloqué en el horno de la cocina aproximadamente a 220 grados centígrados. Luego los llevé estos envases ya esterilizados a la cámara de flujo laminar hecha de manera casera. Le dispensé los medios de cultivo en 6 frascos, que es lo que me avanzó mi medio de cultivo. Luego de esto, una vez que ya estaban dispensados, le cerré de manera fácil, sin que quede bien sellado, para posterior a esto colocarle en la olla de presión. En la parte de abajo le coloqué tipo como una gradilla para evitar algún accidente, que los frascos se rompan o que la tapa se estalle. Entonces esto le dejé hervir por 30 minutos en la olla de presión. Una vez que ya se esterilizaron los medios de cultivo, se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Y cuando ya estuvo esto, se pudo observar que al transcurso de 6 horas aproximadamente se observó ya la gelificación del medio de cultivo. Como yo no le agregué mucha gelatina, obtuve un medio de cultivo semisólido.